Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el arquero que ven en pantalla, que seguramente muchos lo conozcan porque contra River casi siempre ataja bien, es Guido Herrera, se convierta en refuerzo, no en este, es cierto, porque ya es prácticamente imposible, pero sí en el siguiente mercado de pases sea refuerzo del más grande. Hay que tener en cuenta que la trayectoria de Franco Armani bajo el arco más grande del mundo está llegando a su fin y está claro que tanto la dirigencia como la Secretaría Técnica están viendo todos sus posibles reemplazantes. Si bien es verdad que están muy conscientes de que Ezequiel Centurión, guardameta alternativo de River por ya prácticamente 2 años, ha estado en general a la altura de las circunstancias cuando le ha tocado estar de titular, la realidad es que si se te va Armani no puedes tener solamente a un arquero que compita por el puesto de ser el guardameta de River, tiene que venir otro, y en el Millonario están analizando todas las posibilidades. Seguramente se vayan viendo muchísimos nombres más de acá a 6 meses o inclusive un año, dependiendo de cuándo se vaya Armani, pero ya hubo conversaciones en definitiva con la dirigencia de Talleres para saber cuál era la situación de Herrera y también sondearon a su representante para saber en definitiva si el jugador tendría ganas de venir y ponerse el manto sagrado. ¡Empecemos! Está claro que no será fácil para River contratar a Guido Herrera porque estamos hablando de hoy por hoy el guardameta titular de Talleres de Córdoba, un conjunto que en general ha hecho bien las cosas durante las últimas temporadas y uno de los principales responsables de estos es sin lugar a dudas el arquero del club. Teniendo en cuenta el buen rendimiento que ha tenido Herrera, la cotización del futbolista, más allá de que ya tiene 31 años, próximo a cumplir 32 en febrero del año que viene, no sería tan baja. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que River fue a buscar a Armani en el 2018, más o menos con la misma edad de Herrera, también con 31 años, y en aquel entonces el Millonario le pagó a Atlético Nacional de Medellín $4 millones. Es cierto, Armani quizás tenía otro currículum en cuanto a títulos ganados, porque ya había sido el futbolista con más trofeos en la historia del elenco colombiano y se había coronado campeón de la Copa Libertadores en el año 2016, siendo determinante en el arco. En el caso de Herrera, más allá de todo lo bueno que ha hecho en Talleres de Córdoba, no ha podido coronarse campeón. Desde que llegó al elenco cordobés en la temporada 2015-2016, jugó como titular prácticamente siempre, salvo por una excepción en el 2020 cuando estuvo un tiempo a préstamo en el fútbol turco, donde las cosas prácticamente no le salieron y donde la pandemia por coronavirus evitó que pudiera tener esa continuidad y ese momento deseado en el fútbol extranjero, por lo que regresó y siguió rompiéndolo en Talleres sin ningún tipo de inconveniente. Está claro que es uno de los mejores porteros del fútbol argentino y sobre todo lo vemos cada vez que ataja contra River. La racha de Talleres frente al Millonario es bastante positiva en este último tiempo. Hasta ahora los 2 partidos que jugaron en el año los ganó el equipo de Córdoba, todavía falta que disputen uno por la Copa Liga Profesional que ya comenzó, pero en definitiva si nos quedamos específicamente con el nivel individual de Guido Herrera siempre ha sido bueno. Y no es que la dirigencia y Enzo Francescoli, el secretario deportivo, lo quieren como posible reemplazante de Armani únicamente por su nivel frente al Millonario, sino también porque ya al ser un futbolista bastante grande, podría ser uno de los futuros referentes del plantel, algo que básicamente siempre tienen que ser los arqueros, porque no dejan de ser uno de los jugadores más importantes en cada una de las plantillas. Por eso mismo, en River se han fijado en él y seguramente puedan empezar unas hipotéticas negociaciones con Talleres de Córdoba. Repito, no creo ahora en este mercado de pases porque Armani lo más probable es que hasta fin de año siga en el Millonario. Es más, después, cuando esté hablando del guardameta de River, voy a contarles cómo se encontraría el futuro del Pulpo, que si bien es cierto, quizás no ha sido su mejor semestre, más allá de que ha roto un récord cuando River ganó los 8 partidos consecutivos con valla invicta, está claro que quizás su regularidad y continuidad no puede ser la misma en cada uno de los cotejos. Aún así,
desde el cuerpo técnico conducido por Martín de Michelis están convencidos de que Armani puede seguir atajando. Dependerá mucho más que nada también de lo que quiera hacer el propio guardameta, que sabe que en algún momento de su carrera va a volver a Atlético Nacional porque se quiere retirar del fútbol allí en Colombia. Veremos en definitiva qué sucede, pero en River ya están viendo posibles reemplazantes. Habrá que esperar también si a Ezequiel Centurión le toca atajar en este segundo semestre, qué tan bueno es su rendimiento como para saber si la urgencia de ir a buscar un arquero se convierte en algo verdaderamente primario o únicamente se convertirá en eso si es que Armani se llega a ir a fin de año. Uno de los puntos que dificultarían claramente la posibilidad de que Guido Herrera se convierta en refuerzo de River es claramente el contrato que tiene con Talleres de Córdoba. En febrero del 2022, es decir, aproximadamente hace 18 meses, firmó una renovación de su vínculo con el equipo cordobés hasta el 31 de diciembre del 2026. Su actual club se lo aseguró prácticamente por 3 años y medio más, lo que quiere decir que sí o sí hay que abonar dinero para en definitiva sacarlo de ese equipo en cuestión y para que cualquier otro club, ya sea del fútbol argentino o del fútbol extranjero, lo quiera adquirir. También hay que tener en cuenta que Talleres pretende más que nada vender a sus jugadores al fútbol del exterior. No es por nada que Diego Baloyes y Michael Santos, dos jugadores que han tenido un gran rendimiento en el equipo cordobés y que han sido sondeados en su momento por River, se vayan los dos juntos a jugar al fútbol mexicano, más precisamente al Fútbol Club Suárez, que no es uno de los clubes más importantes en definitiva de México y que entre los dos abonó una cifra de $10 millones, es decir, si lo dividimos, 5 millones por Baloyes y 5 por Santos, algo que seguramente no hubiera pasado si Talleres negociaba con River, porque también, si bien es verdad que por ejemplo a principios de año la negociación entre el equipo de Córdoba y el conjunto de Núñez por Enzo Díaz se hizo de manera muy sencilla y rápida, el más grande pagó $2,5 millones y el lateral izquierdo se convirtió en fichaje del millonario prácticamente de un día para el otro. Después con el resto de los futbolistas, Andrés Fassi, que es la máxima autoridad de Talleres, siempre se puso bastante firme a la hora de negociar, no solamente con el millonario, sino con el resto de los equipos del fútbol argentino, porque prefiere claramente transferir a sus futbolistas hacia el exterior, algo que quizás sea totalmente lógico. De hecho, River también lo prefiere así, salvo algún que otro jugador que se termina yendo a préstamo para ganar minutos. Pero en el caso de Guido Herrera, claramente ese no sería el objetivo, sería para pelear seriamente el puesto de titular como arquero de River. En Talleres ya saben de esto y por eso la cotización estaría estipulada en alrededor de $5 millones. Está claro también que el puesto del arquero es una de esas posiciones en las cuales, por lo menos a mi entender, vale la pena gastar. Si bien es verdad que Centurión es un guardameta que reúne con bastantes condiciones para luchar por el arco de River, hay que tener en cuenta que no puede haber solo un arquero peleando por el puesto, siempre tiene que haber más de uno. Por eso mismo, Guido Herrera parecería ser el elegido, con bastante experiencia, ya con recorrido también internacional, porque Talleres ha jugado copas continentales, ha tenido un buen nivel también en estos cotejos, hacen que se convierta en el principal candidato a reemplazar a Armani cuando el Pulpo se vaya. Después habrá que ver en definitiva en qué momento empiezan las negociaciones y también la presión que puede llegar a ejercer el jugador. Talleres el año que viene podría estar disputando también la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, River ya está clasificado, pero el conjunto cordobés, recordemos que terminó segundo en la liga profesional por detrás del elenco dirigido por Martín de Michelis y de esa manera pelearía seriamente por un puesto a través de la tabla de clasificación anual y a su vez también puede clasificarse si es que gana la Copa Argentina o la Copa Liga Profesional, y está claro que con un Talleres jugando Libertadores sería más complicado poder incorporar a Herrera. Vamos ahora a hablar cómo se encuentra la situación de Armani, que está claro, como dije durante el video, es bastante complicado que vuelva al nivel que tuvo entre los años 2018 y 2019, donde en River prácticamente
se convirtió en uno de los mejores guardametas de la historia del club, algo totalmente lógico porque llegaba siendo uno de los mejores guardametas del continente y en el más grande lo demostró. Eso no significa que durante las siguientes temporadas Armani haya mostrado un nivel malo. De hecho, y lo mencioné, en este 2023 en la Copa Liga Profesional, cuando River ganó 8 partidos de manera consecutiva, que después le permitieron sacar una diferencia justamente por sobre Talleres para coronarse campeón, el Pulpo mantuvo la valla invicta y fue muy importante en esos 8 encuentros. No es que atajó siempre mal, pero queda quizás la espina de que en los cotejos definitorios, en este primer semestre, no ha podido salvar al equipo. No digo que haya atajado mal, porque está claro que ni contra Talleres por la Copa Argentina, ni contra Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores, tuvo verdaderamente responsabilidad en los goles que le marcaron al Millonario. Eso está claro, pero un arquero de un equipo grande no tiene únicamente que no hacerse los goles, sino que tiene que evitar algunos que parecerían imposibles evitar. Armani lo ha logrado en algunos cotejos en la liga profesional, pero en estos partidos lamentablemente no ha podido salvar al equipo. Lo mismo que muchos jugadores, no es el único apuntado y por eso la limpieza de los jugadores de River y el éxodo se va a dar de manera muy notoria, no solamente en este mercado de pases, sino también en el que viene. Pero ahora, hablando puntualmente de Armani, estamos hablando de un guardameta de 36 años y que tiene deseo de retirarse en el fútbol colombiano. A su vez, se ha hablado también de que podría llegarle una oferta bastante interesante del Inter de Miami de los Estados Unidos, conjunto en el cual hoy por hoy juega, por ejemplo, Lionel Messi. Y obviamente el arquero va a analizarla teniendo en cuenta que la vida deportiva de un guardameta generalmente dura un poco más que la de un jugador. A sus 36 años estaríamos hablando de un Armani muy cerca del retiro. Sin embargo, hoy por hoy, por lo menos por el momento, parecería que eso todavía no pasa por su cabeza, que podría irse inclusive a jugar una temporada durante todo el 2024 en los Estados Unidos y de cara al 2025 volver a Nacional de Medellín, donde jugaría sus últimas temporadas como futbolista. Hay que tener en cuenta, y esto también es muy importante, que el contrato de Armani con River no finaliza a fin de año como el de otros casos, es decir, como el de Enzo Pérez, el de Maidana, el de Zubulini y otros que podrían llegar a no renovar teniendo en cuenta que claramente ya están en una edad bastante avanzada, sino que el contrato de Armani termina el 30 de junio del 2024, pero River quiere decidir qué hacer con él a fin de año por dos motivos. Primero, porque podría llegar alguna oferta que le permita a River tener algo de resarcimiento económico por un futbolista de 36 años, algo que normalmente es ilógico, pero si lo viene a buscar el Inter de Miami podría el más grande recibir $1 millón como resarcimiento. Y segundo, porque no pretenden que el equipo se desarme a mitad de la Copa Libertadores del año que viene, por lo que si Armani se queda en el club, en el Millonario esperan que se quede durante todo el año, si es que su nivel en la segunda mitad de este 2023 termina siendo bueno. En definitiva, River está buscando un reemplazo, pero todavía no tiene claro el momento en el cual el Pulpo dejará el arco más importante del mundo, a ser uno de los mejores arqueros de la historia del club y claramente, a mi entender, el más determinante de toda la historia. Para cerrar y dar mi opinión, claramente en River se está viviendo un momento en el cual hay que empezar a soltar a los futbolistas que han estado en su momento muy por encima de las expectativas y se han convertido muchos de ellos en grandes ídolos del club, y uno de ellos es el caso de Armani. Está claro que cuando se vaya River sentirá un vacío muy importante, pero se lo puede reemplazar de buena manera si es que se elige justamente al sustituto indicado. Guido Herrera ha tenido un excelente nivel en Talleres de Córdoba y si analizamos únicamente su rendimiento en el conjunto cordobés y ya teniendo en cuenta que es un arquero de experiencia, podría ser ese candidato a reemplazar al guardameta más importante a mi entender de toda la historia del club. Pero una vez que te pones la camiseta de River, absolutamente todo cambia. Por eso hay que elegir bien. Hay que tener en cuenta que el gasto de contratar a Herrera sería bastante importante. Estamos hablando de entre 4 y 5 millones de dólares. Por eso mismo, desde la Secretaría Técnica y desde la dirigencia deben tener bastantes opciones y en el momento en el que se vaya Armani, elegir al mejor candidato posible. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.